a veces la soledad, si no tenemos una base, si no tenemos la palabra de Dios que nos guíe, esa soledad nos va a empujar a tomar decisiones incorrectas. Sí, Porque esa soledad nos va a llevar a la desesperación. sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 7. Soy Nathan Olivas y estoy nuevamente aquí con Pepe Olivas. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Nathan, aquí, estando otra vez aquí, gracias a Dios, estamos bien bendecidos de estar otra vez aquí, contentos aquí de compartir la palabra de Dios. Episodio número 7. Hoy estamos Wow. hablando algo importante porque hemos hablado, especialmente la semana pasada, hablamos sobre el tiempo que estamos ahorita. Sí, Estamos en las fiestas, sí, estamos sí, sí. celebrando la Navidad en unos próximos días y lo que vamos a hablar hoy es un tema delicado, un tema que es muy importante Sí, hablar en sí, sí, sí. estos tiempos. Incluso viendo en la palabra de Dios, noté que solamente en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento se habla, pero no es refiriendo a lo que estamos viendo hoy en día. En el Antiguo Testamento se habla mucho de lo que vamos a hablar y no quiero decir lo que estamos hablando para, No para adelantarnos. no adelantarnos, pero lo que vamos a hablar, para mí, Pepe, es algo que estamos combatiendo en estos últimos tiempos, en lo que estamos viviendo hoy en día, especialmente post pandemia. Estamos combatiendo un enemigo, Sí, cristiano, no cristiano, sí. entre jóvenes, entre gente grande, gente que ya tiene experiencia, Ujú. gente que quizás está madurando en su vida. Hay algo que está combatiendo a la gente Sí, y es la soledad. sí. La La soledad. soledad. Algo que, pues como dices tú, estamos viendo Yeah. ahorita a la gente que no solamente porque se quedaron solo, pero a veces por decisión de ellos también, Ujú, quedan, como que se cohíben ujú. y se aíslan también, hay ese tipo de personas, ¿verdad? Hay muchas razones el por qué la gente se siente sola. Sí, Y antes de entrar a eso, quiero que le recuerdes a todos y le damos la bienvenida a todos y agradecemos que están ahí. Hoy vamos a hablar de la soledad. Pero antes de eso, Pepe, déjanos saber cómo pueden sintonizar este programa. claro que sí, ahí en Facebook, ahí estamos como Plática Juvenil, búsquenos y ahí denle like, síganos para que usted vea nuestro contenido y para que nos siga en redes sociales. En Instagram también estamos como Plática Juvenil, ahí pónganle like y para que también nos puedan seguir muchos tienen Instagram y no Facebook y ahí también nos puede Ujú. seguir y también por YouTube. En YouTube ahí usted haga una cuenta con YouTube y suscríbase al canal y ahí donde está la campana de notificaciones, dele ahí, hágale clic para que YouTube le notarice a usted Ujú. o le diga a usted, le notifique a usted, perdón, que nosotros ya subimos un video para que nos puedan seguir día con día o semana tras semana. Y es importante, Pepe, antes que sigas, que se suscriban. Sí, sí, Busquen la manera, ahí en los comentarios nos pueden, quizás usted esté batallando para registrarse. sí, sí. Es importante que se registren porque estamos tratando de construir algo que es para el bien del hogar. Amén, yes. Y queremos que sean parte de esto, que sean parte de la visión Ujú, de la comunidad de Plática Juvenil, porque claro. yo creo que cuando hay ese apoyo, ese Ujú, respaldo, sí, ahí es donde vemos la unidad, sí, vemos algo que sucede aún en medio de esta plataforma, sí, vemos el interés, sí, claro. porque hay mucha gente con necesidad, hay mucha gente que tiene hogar, Sí, tiene familia, sí, sí, sí. quizás son solteros y quieren tener una familia en el futuro. Y Plática Juvenil, con la ayuda de Dios, va a ser una plataforma para ayudarnos a todos. Sí, Dios nos va a dar sabiduría. Desde el comienzo hemos hablado de la sabiduría y cada episodio es lo que le pedimos, Pepe, a Dios, que nos sí, dé la sabiduría para lidiar con estos tópicos que hablamos cada sí. semana. Ujú, Pero es importante que todos se unan a la visión. sí, Ahí puede usted, como dice Pepe, nos puede seguir a través de Instagram, a través de Facebook. Estamos en la página de Templo de Alabanza también, ah, Pepe, sí, todos también. los jueves a partir de las 12 del Ujú, mediodía. sí, Estamos sí, ahí. Así que somos parte de Templo de sí, Alabanza.
nuestro deseo es que ustedes se unan, que ustedes sean parte. Si no tienen una iglesia local, ahí 301 Southwest 25, tiene su hogar ahí listo para la iglesia, para que crezcamos juntos. Sí. Porque una cosa es a través de estos medios, otra cosa es, como hemos hablado en otros temas, de tener esas relaciones genuinas, esas amistades donde nos podemos ver cara a cara. Por ejemplo, un hermano lo vi en la iglesia ayer y le dije, hermano, usted la haría de ujiere, usted la haría, y siempre lo veo parado en el mismo lugar, pero no lo he visto servir. Y yo le dije, man, usted es ujier, sin saberlo, usted es ujier. Y ahí yo vi su rostro, vi su semblante y parecía que, Dios mío, wow. Yo estoy puesto, lo que me dijo. Y para mí eso me bendijo, porque así hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, de ánimo, para que ellos se sientan útiles, y por eso es la iglesia. Así que, hablando del tema, ahora sí, Pepe, la soledad. La soledad es algo que hemos visto. Yo he hablado con jóvenes, incluso con padres, a veces se han sentido solos en la misma casa, en el matrimonio, en la dinámica con los hijos. Cada quien va para su rumbo, no se hablan, no conviven. Por el tema de la pandemia ha habido esa soledad que se ha levantado aún en la iglesia. La gente no sabe cómo tener relaciones genuinas en el templo, porque ya nos acostumbramos a traer las teléfonos, a través de las redes sociales, y se nos es difícil a veces tener esas relaciones, y como no tomamos esa iniciativa, nos sentimos solos en el mismo edificio. Cada quien va para su rumbo. Lo he mencionado antes, había un hermano que yo, honestamente, desde el 2009 se congregaba, y yo no lo miraba, pero no lo conocía. Pero yo no sabía que tenía tantos años en la iglesia. Y yo, hablando con él, me di cuenta, vive solo, se divorció, tiene hijos que no ha visto por años. No sabía dónde trabajaba, ahora me di cuenta dónde trabajaba, cómo le hizo para cruzar de México. Son anécdotas que eso me abrían los ojos, de ver, este hermano pudiera estar perdido en la soledad. Pudiera él estar perdido totalmente en el vicio, en las drogas, quizás desconectado de Dios. Pero como vamos a ver hoy, hay solución, hay esperanza. En la palabra de Dios, como mencioné al comienzo, solo 2 veces se habla de la soledad en el Nuevo Testamento, pero no es relacionado a la soledad de personas. Las dos incidentes, o lo que vemos en el Nuevo Testamento, uno de ellas es con el Señor Jesús en la cruz, que se sentía solo. Y él decía, mi Dios, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él se sentía solo en la cruz, y literalmente estaba desnudo, solo en la cruz. Todos lo abandonaron y él estuvo con esa agonía. Pero como nosotros, yo pienso que como creyentes, eso para nosotros es prueba que por el sufrimiento de Jesús, ahora nosotros tenemos esperanza. No tenemos que vivir en la soledad. Ciertamente van a haber ocasiones donde sí nos sentimos solos, Pepe. Pero Dios realmente llena el vacío del corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Nathan, porque la soledad no es algo de Dios. El llanero solitario, como se llama por ahí, no es necesariamente de Dios. Dios nos puso en una iglesia, Dios nos puso con nuestros hermanos para crear esa armonía entre nosotros, y crear esas relaciones entre los hermanos y uno. Por ejemplo, lo que dices de que no conocías al hermano, pues pues tú sabes cómo soy yo. Hay veces que yo me meto y hablo con el que sí pero hasta en eso hay veces que tú ves a los hermanos pero no los conoces. Y ahí es donde, como dices tú, la importancia de que nosotros tenemos que tomar lo que es la soledad muy, muy en serio. No que la tenemos que practicar, pero que tenemos que socializar. El problema de hoy en día, Nathan, que yo veo, este es mi punto de vista, es de que la gente, como ya se sienten más identificados con un video,
con redes sociales, como Ujú. decías, y ya se sienten más identificados, no tienen el propósito en ellos de Ujú. socializar con la Yeah. gente y se hacen antisociales. Ujú. Y eso es lo que estamos viendo que es algo Yeah. que alarma, porque Ujú. entonces quiere decir que unos años más ya ni siquiera nos vamos a decir hola o algo o Ujú. por Facebook o por algo. Y ese es un grave problema que estamos viendo. Y como cristianos nosotros que nos congregamos en una iglesia Ujú. tenemos que socializar. Algo que, y lo digo con respeto, obviamente, tú me conoces, una de las cosas que admiro de ti desde el primer día es de ver cómo tú convives con la gente sin conocerlo. Yo todavía me recuerdo esa primera conversación, yo ni te conocía Ujú, y hablábamos como si nos conociéramos y yo era lo opuesto. ujú. Yo no estoy, hasta la fecha, no estoy impuesto a tener así amistades, así, ¿cómo se dicen? Raw relationships, como Mm, decir, de gente así nomás, una persona que no conozco y así lo luego empezar. Yo sí, no, sí, no sí, tengo ese don. sí. Quizás es por cuestión de que de chiquito no convivía mucho con la gente. Pero el problema aquí es cuando nosotros vemos eso, porque ahora la excusa es, bueno, soy antisocial por naturaleza, Ujú, ujú. soy un, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama introvert. Los introverts y los extroverts. Y los Introvertidos. introvertidos son Ujú. más reservados, no hablan Sí, mucho, su personalidad no es para convivir mucho con la gente. Y sí, a sí, sí. veces uno se esconde atrás de eso, Ujú. de ese título, Y se excusan se eso. excusa. Ujú. Y yo he tenido que aprender. Hay situaciones donde no me va a gustar. Mi esposa sabe. A mí no me gustan las fiestas. A mí no me gusta andar conviviendo con mucha gente. Y la ironía, soy pastor. Sí. Y yo le digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué pusiste el deseo de ser pastor si no me gusta nada de eso? Pero yo entendí un principio, Pepe, que yo tengo que, por el bien mío Sí. y por el bien de mi salud. Ujú, Porque si yo me separo de la gente y yo vivo aislado de la gente como llanero solitario, como dices, ujú. yo mismo me voy a morir internamente. Mi estado emocional Sí, va a decaer y sí. por eso estoy viendo hoy en día mucha gente que no sabe cómo lidiar con sus Ujú, emociones. ujú. Quizás uno los ve en las tiendas o incluso en la iglesia o en el hogar y los ven separados estando en el mismo Sí, edificio. sí, Ellos mismos internamente no saben cómo lidiar con las emociones, sí, sí. no saben cómo lidiar con el estrés, con las angustias, con la depresión, ansiedad. Y con la juventud es difícil porque ellos mismos necesitan la sabiduría y en vez de recibir o buscar la sabiduría, lo rechazan. Mm, La sabiduría viene cuando uno tiene una relación con Dios, sí, tiene comunión con sí, los santos, sí. se congrega. Ahí todos esos elementos son vitales para el crecimiento de uno como cristiano, como hijo de Totalmente, Dios. sí. Por eso hay muchos que han preferido, ¿ok? Y aquí es donde se pone controversial, prefieren mejor no ir a la iglesia, al templo. Y dicen, Ujú, pues, para mí me conviene verlo de mi casa, es más conveniente. sí, Pero de que es conveniente no es excusa hacer lo correcto. Y sí. lo correcto es, como dice la palabra en Hebreos, cuando miremos el día que se acerca, la Ujú, venida del Señor. En esos momentos tenemos que congregarnos más, sí, de no aislarnos, sí. porque la palabra de Dios nos enseña que el ser humano es muy propenso a enfriarse, Ujú, muy propenso a caer en la soledad. ¿Qué es la soledad, Pepe? La soledad es simplemente cuando nosotros perdemos sentido de lo normal, de lo, ¿cómo te podría decir? nos aislamos, Nos ¿no? aislamos, pero lo que viene siendo, Pepe, y quiero entrar más en profundo, porque obviamente muchos piensan, pues Dios me abandonó, o Ujú, ya pierden el sentido mm, de propósito, es lo que quiero ujú, decir. ujú. Ya no hay propósito. Sí, Ya, sí. ya no tienen deseos de hacer cosas grandes. Ujú, Hay muchas cosas que hoy quiero hablar porque lo estoy viendo. La sí, expresión de la sí, gente, cómo sí, se sí. comportan, cómo hablan. Incluso
el cuidado físico. A veces veo gente que se descuida Ujú. y echan la culpa, no me gusta bañarme, no me gusta cambiar, me gusta dormir, me gusta... Sí, Todo esto son síntomas, en sí, mi opinión. sí. Y no soy doctor, pero a lo que estoy viendo y analizando, veo que mucha gente hoy en día, por aislarse, por aceptar la soledad viene a robarles el gozo, Todo. la paz, Sí. la alegría, el deseo de progresar en la vida, Hasta lo físico, hasta Nathan. lo físico. Lo físico, estamos viendo ahora Ujú, hasta lo que es en la salud. ujú, Afecta hasta eso. yeah, Y la gente puede decir, no, pues, ¿cómo son? ¿De qué están hablando? yeah, No, sí. Yo veo un programa, no voy a dar un anuncio, pero que de esas personas, ¿te acuerdas que hablábamos anteriormente en un programa? Y yo vi ese programa y ese joven, su mundo era nada más comer, videojuegos ujú, y redes sociales. Era todo lo que él quería hacer y yeah, era todo lo que él se sentía identificado. ujú, Todo lo demás ujú, era salirse de su zona de confort. Y ahí, ujú, Nathan, es donde muchos y me incluyo porque muchas veces he caído en eso, de acomodarme en mi zona de confort y pensar ujú, que estoy bien si no hay nadie. Porque yo pienso que esa es una de las grandes excusas de la gente, en el decir, ¿sabes qué? Es que yo no tengo que caerle bien a nadie, ujú, o yo no tengo que socializar porque yo no tengo que querer quedar bien con la gente, pero no se trata de eso, no ujú, se trata de eso. Y ahí es donde nosotros hemos visto que eso ha ido creciendo ujú, y porque yo soy así, porque yo esto, ujú, yo no voy a salir y hablar a nadie. ¿Por ujú, qué? Pues yo no soy así, no sabiendo que eso no es de que a ti no te roba, ujú, no te afecta, al contrario te beneficia porque hay relaciones ujú, que son fundamentales para el crecimiento de uno y a lo mejor esa persona ujú, está en la iglesia, a lo mejor esa persona que tú necesitas, y no a lo mejor necesitar, está, porque como hermanos a veces ujú, nos ayudamos y luego pueden salir otra vez, son dos extremos, yeah, decir, no, pero pues a mí nadie me ayuda, a mí todos me critican y en la iglesia y yeah, estas son una bola de, tú sabes, lo estamos oyendo al por mayor, ujú. esas Y cosas. casi a diario. Sí, la verdad sí, Yeah, pero es porque no hemos comprendido ujú, en lo que nosotros somos. ujú, No, mira, yo tengo comprendido un concepto grandísimo, Nathan. Por eso yo soy como soy. Y hay veces que eso es para bien y a veces que es ujú, para mal, porque no creas, me ha ido también. Pero yo no voy a cambiar, ¿ok? ujú, Mi manera de pensar de una persona por un día malo. ujú, ¿Me entiendes? yeah, Es decir, por ejemplo, tú el día de mañana me regañas. ¿Sabes que no me gustó esto? Y tú sabes que yo te acepto de eso, ujú. ¿entiendes? Y yo no voy a cambiar, sorry, no voy a cambiar Paga el teléfono. mi manera de verte a ti, no más por Ya, una... ya te estoy regañando. Sí, ya ves, sí, ya no, ya me voy. No, pero es realidad. Yo no voy a cambiar mi manera Trae la luz, la lucecita. Perdón, yo no voy a cambiar mi manera de verte, nomás por esto que Para me que veas, dijiste, ¿me entiendes? Es un, y no lo planeó, no lo es planeó. un ejemplo vivo, ahí está. Y no me voy a aislar Yeah. diciendo, no, yo no tengo que caerle bien a Nathan, mira, eso. No, seamos, lo que Ujú. necesitamos es tener un espíritu de humildad, Yeah, sencillo. yeah. Sencillo, a ti no te va a quitar nada. Dice un dicho, lo cortés no quita lo valiente. Ujú, Y eso es algo que mi papá me lo decía mucho, porque cuando yo estaba en México, él me inculcó eso, ujú, de que lo cortés no quita lo valiente en el aspecto de que si tú, un hermano, a lo mejor no te cae bien, tú no le caes bien, ujú, cualquier cosa, no hay por qué echarlo para un lado, ¿me ujú, entiendes? Porque en eso nos excusamos, Nathan. Por ujú, una cosa que pasó, por una mirada, por cualquier ujú, cosa, ya empezamos a aislarnos. No sabiendo que el que va a ser afectado es uno, ujú, no las personas. ujú. Porque las personas ni se dieron cuenta. Yeah. Entonces yo pienso que
algo que sí es muy fundamental en nosotros, como pueblo de Dios, Ujú, es comprender que mi hermano puede tener un mal día ujú, y más que nada ujú. comprendernos unos a los otros, porque así, Yeah. cuando pase algo así, no te va a afectar. La soledad viene en varios niveles, Pepe. Ujú, Hay unos que, como en el caso que mencionaste, sufren de la soledad porque alguien los dañó o quizás por el orgullo no quieren convivir con la gente, ujú, quizás sin reconocerlo. Hay prepotencia, ujú, que yo no merezco esto, sí, yo no quiero estar con esa gente, con esa chusma, ujú, no, no quiero que me vean con y eso viene a afectar su vida personal. sí, sí, Pero también hay otras ocasiones que, volviendo a lo que estamos celebrando, vamos a celebrar la Navidad y en este ujú, tiempo mucha gente se une, sí, familias, sí, amigos, hermanos en Cristo, se unen y comparten el tiempo para celebrar el nacimiento de Jesús. sí. Y podemos debatir si nació o no nació, de eso no vamos a hablar, pero el punto es que Sí, celebramos el sí, día de Navidad el 25, sí, ¿ok? Y en esas fechas obviamente vamos a tratar con gente que quizás nos han herido ujú, o quizás hay gente que ha perdido a seres queridos. Yo conozco gente que en estas fechas ujú, han perdido a una esposa, ujú, a un hijo. sí, Que se diga de alguien que amaron y en estas fechas, en vez de sentir alegría, gozo, sí, se sienten solos, sí, solas. sí, sí, sí. Y también no queremos sonar religiosos o no, pues ya, eso no viene de Dios. Legalista. Ya levántate y Dios te va a fortalecer. Dios está contigo. Ciertamente Dios está contigo. Sí, Dios está ahí aún en medio del dolor, pero es ese sentimiento emocional es real. sí, sí, Es real y sí afecta. Ha sí. habido casos donde dicen, no quiero regresar a la casa. Ujú, Prefiero mejor trabajar 60, 70, 80 horas sí, por no ir a la casa, porque al llegar a la casa voy a volver a ver, voy a volver a sentir, voy a oler algo o sentir algo y recordar. me voy a Sí, recordar de ese sí, dolor. sí, Y qué difícil, sí, Pepe. Por sí es. eso que Dios los fortalezca en Sí, estos tiempos. sí, Aquellos que nos están viendo, quizás sí. ustedes están sufriendo en este tiempo. Quizás en el hogar un hijo se fue de la casa y no sabe dónde Ujú, está. ujú. Los padres ahorita se sienten solos. No, Imagínate, ya. quizás hubo un pleito, un argumento y ya los hijos ya grandes con hijos dijeron, ya no volvemos a la casa de mi papá Wow. porque por cualquier cosa. Ujú, ujú. Y ya los padres ya no tienen a los nietos y ya tú sabes, tener niños en la casa trae alegría. Alegría, Y sí, los claro. padres que ahora son abuelos, quizás se sienten solos, no, no es igual. Sí, Así que esto va en niveles y hay sí. gente que está pasando por esa etapa de soledad, Ujú, pero aún así hay esperanza. sí. Aún así Dios nos puede ayudar con esos sentimientos porque son sentimientos del alma, que el alma viene sufriendo. Por eso, viendo al Antiguo Testamento, no hay persona que sufrió más que David. El salmista David, Ujú, vemos en los salmos, ahí abre su corazón sí. y hablando con Dios y hablando de sus experiencias, incluso desde pequeño, él tuvo que sentir ese rechazo. Ujú, Sus hermanos no creyeron en él, su ujú. mismo padre no creyó en él. Sí, sí, Cuando cierto. fue el profeta Samuel para ungir al próximo rey, Allá. ni su propio padre Sí, lo sí, reconoció. Imagínate, Pepe, sí. un jovencito, pastor de ovejas, aislado, Ujú. lejos El de rey de Israel. el rey, sin saberlo, era rey sin saberlo. Y él estuvo en la soledad. Sí, sí, Y él ahí era, y no es que estaba sufriendo, porque también no vamos a pintar a una persona que se siente sola como alguien que siempre está sí, sufriendo. claro. Pero obviamente, yo me imagino, y no dice la Biblia, pero yo pienso que David hubiera preferido un Jonatán en ese tiempo en Ujú. vez de una oveja, Sí, porque por lo menos Jonatán, que dice la Biblia que era el mejor amigo de David, sí. lo ayudó, lo Ujú, defendió, ujú, ujú. pero fue en otra etapa de su vida. Sí, Pero en esa etapa de joven, él tuvo que vivir solo. La Biblia no registra una amistad que tuvo. Todo lo que dice la Biblia que él
era pastor de las ovejas y sus hermanos no lo reconocieron. Sí, sí, cierto. Y es difícil. Ya. Es difícil para la juventud. Hablando de la juventud, Pepe, hay muchos que así se sienten. Ujú, ujú. Se sienten solos de la edad de middle school. No Sí. se diga. Una vez, no Sí. sé si lo debo de decir, pero lo voy a decir. Hablando con mi esposa empezó a analizarme, empezó a ver, ok, el por qué a veces soy tan antisocial. Y más o menos le empezamos a alegar ahí un poco. Y ella se recordó lo que yo le dije, lo que yo tuve que sufrir de la edad de 12, 13 años. Ujú. Más de 10 a 12 años. En esa etapa fue difícil. En la temporada de middle school. Sí, Pues tú sabes, en la middle school Sí. ahí te comen vivo. sí, totalmente. Es un ambiente difícil. Muy difícil. Y para mí fue demasiado difícil. Mm. Porque lo que yo tenía es, a mí me gustaba hablar. Me gustaba hablar, pero atacar a la gente. Ujú. Pero no me sabía defender en ese tiempo. So, me hacían mucho bully. No tenemos suficiente tiempo para decir todas las anécdotas que tuve. Muchas cosas que me empezaron a aislar internamente. Sí, Porque en la gente que yo quería confiar, era gente que ellos mismos me hirieron. sí. Así que yo me sentía solo. Ujú. Y era algo difícil para mí en ese tiempo. Y así muchos jóvenes hoy en día. Yeah. Yo los veo, cuando yo los veo, me da tanta compasión por ellos y Sí. los abrazo y les digo, hey, yo sé lo que es pasar por eso. Ya. Estoy contigo. Ya. Porque es difícil. Sí, y vaya que la tienen difícil. Ujú. Y sabes qué veo a veces en muchos jóvenes que crean ese mecanismo de autodefensa Mm, que es la soledad. O sea, dicen, no, yo me voy a aislar, me voy a poner aquí ujú. y automáticamente ellos crean ese mecanismo para mal, ¿ve? Porque en realidad lo es, pero también hay que comprenderlos. Por Ujú. ejemplo, si usted tiene jóvenes en la casa o si usted conoce jóvenes, bueno, a lo mejor, ¿por qué se aíslan los jóvenes? Porque crean ese mecanismo de autodefensa, de aislarse, cuando a lo mejor en la iglesia en la escuela o también en la iglesia, donde sea, están siendo atacados, están siendo abusados, no físicamente, que a lo mejor sí, pero verbalmente. Yeah. Y ese es el problema que estamos viendo. Y ahorita que mencionabas de todo eso, Nathan, también yo creo que hay este grupo de personas Ujú. en las cuales se sienten solos y en estas fechas Ujú. y están solos sin familia porque cometieron errores Mm. y a lo mejor la familia los dejó. Yeah. Y luego cuando se dieron cuenta, ya la familia estaba lejos. Ujú. Así me pasó con un hermano que hablé con él y le dije, ¿sabe qué? Yo puedo decir, no, usted levántese y esto y lo otro. Ujú. Pero la verdad me dolió en el corazón, Nathan, porque son fechas importantes que uno dice, bueno, pues sería lo mejor. Gracias a Dios por la familia y todo eso. Cuando usted se siente con su familia y todo, recuérdese que hay alguien que no. Ujú. Y uno tiene que tener compasión por esa gente, aunque Yeah. hayan tenido errores. Yo le dije a este hermano, le dije, ¿sabes qué? Mira, lo que tú tienes que hacer es reconocer que tú, y eso es lo primero que estás haciendo. Ujú. Pero tú me lo estás diciendo a mí, ve, trata de ganarte otra vez a tu familia. Te va a costar, te van a rechazar, Yeah. te van a decir, vete, pero sabes una cosa, no hay mejor cosa para una persona que reconocer sus errores y no aislarse, porque si no puede ser algo muy, muy grave, Ujú. y salir. Yeah. Si usted cometió errores y está pasando por soledad y eso, yo como consejo, vayan, salgan. Ujú. Si se tiene que arreglar lo que se tenga que arreglar, tratar de arreglarlo, neta. Porque es muy feo vivir solo. Yep. Yo la verdad, yo hay veces que yo, por ejemplo, cuando yo estuve aquí solo, Ujú. que mis padres se fueron y todo, me tocó una Navidad solo, Mm. en el departamento solo. Y estaba nevando. Entonces, pues Poli ni pudo ir por mí para ir con su familia, porque en ese entonces íbamos con la familia. Ujú. Y yo estaba solo en el departamento. Y pues obviamente yo no me puse triste y nada, pero yo dije, wow, Ujú. ¿qué si fuera todo el tiempo así? Yeah. Que no tuviera yo nadie aquí. Ujú. Y si te pones a pensar, aunque haya pasado lo que haya pasado,
una persona, la soledad, Ujú. para el que hizo el bien y hizo el mal, el que sea, la soledad es algo muy feo. Ujú. Es algo que no mucho, yo no se lo deseo a nadie, Ujú. porque la soledad, cuando necesitas a alguien, cuando Ujú. necesitas un consejo, cuando necesitas, ¿a quién vas? Y muchos dicen, muchas Ujú. personas que justifican lo que es la soledad, dicen, no, pues yo voy a Dios, eso es lo único que me va a ayudar y esto y lo otro. Mm. Sí, en efecto lo es, Ujú. pero mismo Dios no está de acuerdo con que tú estés solo. Y por eso Dios diseñó la iglesia. Exactamente. No seamos religiosos, Ujú, no seamos hipócritas, ujú. porque de un lado queremos decir, no, pues sí, Jehová es mi pastor Sí, y nada me sí, faltará. sí, Obviamente, sí. obviamente si uno es cristiano, ya, Salmo 23 aplica, Ujú. pero tenemos que entender que Dios puso la iglesia, puso a los hermanos, Dios estableció la familia, Pepe. ¿Qué dijo Dios al principio? No es bueno que el hombre esté Esté solo, solo. sí, correcto. No es bueno. Eso indica que Dios quiso que el ser humano, en este caso Adán, tuviera a Eva. Ujú. Y hablando ahora, cambiando un poco el rumbo de esto, porque hay mucha gente ahorita soltera. ¿Ok? Sí. Y siempre Nani me regaña, hey, nunca ora, nunca habla de los solteros. No". Es que a veces se me pasa. Pero sí, honestamente, Pepe, hay mucha Sí, gente soltera hoy en sí, día sí, que no tienen que ser jóvenes, pero hay gente grande, 40, sí, 50 años, queriéndose casar. Y en este tiempo es difícil por ello, sí, para ellos. sí, Y hay jóvenes adultos que yo he tenido que hablar con ellos y decirles, hey, no te desesperes. Espera en Dios. sí. Sé que ahorita es difícil. Sé que quieres tener una novia y andar de shopping y andar ahí. El lovey, como Andar ahí. Pero es importante que entiendas que ese tiempo va a venir con la Sí, ayuda de Dios. sí. Y seguimos orando y creyendo ya que Dios te ponga esa media naranja, pero a su tiempo. Ujú, ujú. Porque a veces cuando nos sentimos solos, Pepe, ¿ok? Y aquí es donde quiero que me ayudes. A veces la soledad, si no tenemos una base, si no tenemos la palabra de Dios que nos guíe, esa soledad nos va a empujar a tomar decisiones incorrectas. Sí, Porque esa soledad nos va a llevar a la desesperación sí, y nos va a decir, ok, pues vete para allá, donde hay gente, sí, una discoteca. sí, Vete para allá, donde hay gente ya. Quizás haya la gente haciendo cosas que no agradan a Dios. claro. Vete con esa persona quizás se siente igual de sola que tú, y andan haciendo cosas que también no te van a beneficiar. Sí, Y a veces la soledad, si no tomamos la palabra de Dios como guía y no buscamos la gente correcta, sí, ahí es donde nos metemos en problemas. sí. Y sabes una cosa también, Ethan, que las emociones empiezan a dictar nuestro camino. Ya. Nos empiezan a dictar nuestro día. Mm. Nos empiezan a decir, ok, este día vas a estar triste, este día vas a estar esto, esto y esto. Y es cuando vemos que las personas cometen Ujú. errores. Yeah. Cuando se van con una persona y luego esa persona le introduce a otra persona y vemos que sus vidas ya totalmente y aparentemente, esto es lo que no me cabe en mi cabeza, Anita, aparentemente ellos piensan que ya no están solos, Yeah. pero por dentro cuando llegan a su casa se sienten solos. O sea, eso no lo llenó nada, porque no tienen el fundamento. O sea, están como decían en las parábolas, ¿no? Que uno hizo la casa junto a la arena, el mar, o la arena y se la llevó el agua y todo eso. No hay ese fundamento. Y entonces vemos que la gente empieza a crear en ellos una actitud en la cual es difícil a veces, es difícil y por lo tanto la gente se hace para un lado. Pero no porque la gente no quiera convivir con ellos, sino que la Biblia relata que una persona de doble ánimo es totalmente inestable. Y eso es lo que pasa cuando tú estás solo, cuando la soledad empieza a obrar en ti. Tú tienes doble ánimo, un día te levantas bien, un día te levantas mal, un día te levantas llorando, un día te levantas así, y un día te levantas... Y ese es el problema que estamos viendo, Nita. Yo eso es lo que veo día con día, de que
las emociones empiezan a dictarlo, a moverlos, se mueven más por las emociones, son más emocionalistas. Yo he visto personas que solamente con una mirada ya dictaron que los odian, que no les caen bien, que esto y que lo otro, y yo digo, man, ¿y qué si esa persona, o sea, ya viéndolo por el lado un poco más chistoso, se le metió una basura ya hizo unos ojos, lo que sea, ¿me entiendes? Y empiezan a malinterpretar el lenguaje de la gente que a lo mejor quiere convivir con ellos, pero de una manera que ellos piensan, no, se está burlando de mí, o no, esto, ¿sí me explico? Y eso es algo que estamos viendo hoy en día. Y me gusta que mencionaste eso, es una situación del alma. Cuando uno no sabe mantener su alma limpia, pura, no pensar mal de la gente, porque ese es el problema. Pensamos mal de todos. Y no convivimos porque siempre pensamos, no, pues esta persona me va a herir, me va a traicionar. Le vemos mal a todo. A todo. Y ahí es donde nosotros somos afectados. Pero yo pienso que de ahí sí, hablando más en términos bíblicos y en nuestra fe, eso viene a reflejar nuestra relación con Dios. Cuando nosotros siempre andamos pensando mal de todo, algo está mal con nuestra relación con Dios. Correcto, eso es la raíz. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cuando sentimos la soledad como cristianos. Si hay gente que no conoce a Cristo, lamentablemente esa soledad va a crecer. No se va a ir. Y por eso en estos tiempos donde la gente se quiere volver a recuperar después de la pandemia, es muy difícil. Hay gente desesperada no sabiendo qué hacer. La soledad les ha ganado la angustia, el temor de haber tantas cosas suceder en el mundo. Y no saben cómo y se sienten solos. Cuando van y se acuestan, piensan, ¿qué va a pasar con mi vida? Por eso nosotros somos muy afortunados, Pepe, de conocer a Cristo, de ser hijo de Dios. Y dice la Biblia que Él está con nosotros. No hay duda de eso. El sentimiento emocional es real. En inglés se dice, just because it's real doesn't make it right. A ver, tradúcelo. No porque sea real quiere decir que está bien. Eso viene a ser, para mí, algo que yo he tenido que vivir. No nomás porque lo estoy sintiendo, lo justifica. Y dice, ok, está bien. Me siento solo, me siento con temor. Así que está bien. No nomás por... Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y eso me lo dice la Biblia. Y yo no puedo dejar que el miedo me gobierne. Correcto. Y es lo mismo con la soledad. Quizás hay a veces donde yo sí me siento solo. Y diga, man, ¿cómo me hace falta mi esposa, mis hijos, la persona que perdí? Hay gente que están ahí para ayudarles. Pero al fin y al cabo, la Biblia dice que Él está con nosotros. Incluso el salmista David dijo algo y quiero leerlo. Y es en el Salmo 139. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es un salmo famoso. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y lo dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso viene de una perspectiva de que Dios está en control. El salmista David ciertamente tuvo sus luchas, sus problemas, pero él llegó a la conclusión que Dios está con él. Dios está en todo lugar. Y aún como dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, las circunstancias difíciles, dolorosas, aún ahí Dios está. Dios está ahí consolándonos, ayudándonos, enseñándonos ciertas cosas para mejorar nosotros.
ahí es donde nosotros cambiamos nuestra perspectiva y no nos quedamos en la soledad. Ujú. Van a haber momentos donde sí sentimos ese dolor, pero con la ayuda de Dios, sabiendo que Él está en cada detalle, Él nos va a consolar, Sí, Él nos va a levantar, Él va a llenar ese gozo en nosotros, Él nos va a dirigir a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios para mejorar nuestra exacto. situación, porque ahí también vienen los problemas. En vez de alimentarnos de la palabra de Dios, nos alimentamos de malas amistades, de cosas en la tele o en el teléfono que no De edifican, contenido, de sí. contenido que no edifica, y en vez de sentirnos seguros, nos sentimos aún más Ya. solos. Y se me viene a la mente Job, Mm, que cuando pasó por eso, todos lo dejaron. ujú, Eso fue una soledad, la yeah, verdad, de Job. Fue una soledad que él estaba pasando, literalmente todos. ujú, Todos se fueron, amigos, esposa, hijos, todos, y se murieron, unos se fueron y todo. Y yo me pongo a pensar, imagínate la actitud de Job si hubieras dicho, no, pues ya me quedé solo, pues voy a estar solo. ujú, Ahí se hubiera muerto Job también. mm, Pero él comprendió de que él no estaba solo, yeah, de que él estaba esperando en ese Dios que nos ha dado esa promesa de que él va a ujú, estar con nosotros, ujú, de que no porque nos sintamos solo quiere decir que Dios está. Yo siempre tengo un ujú, dicho y siempre cuando oro lo trato de decir para la gente que lo sepa. Cuando más tú piensas que Dios está lejos ujú, o que no está, es cuando más cerca se está de nosotros, neta. ujú, ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos que Dios está cerca, es porque nuestra condición, Él mismo nos está haciendo ver nuestra condición tan ujú, limitada que tenemos, yeah, de que sin Él estamos solos. así es. Y Él está orando ahí siempre. Entonces, muchas veces, se me vino a la mente Job porque, o sea, hay muchas veces que tú estás solo, sientes que todo se te ha ido, sientes que todo está pues obviamente mal, Ujú, pero no quiere decir que Dios te ha dejado. ujú, Yo pienso que ahí es cuando uno debe de, como dices tú, agarrar la palabra de Dios, de alimentarse. Yo te voy a decir algo, las veces que yo he tenido o que yo más he sentido solo o que me he sentido así, por ejemplo, cuando hace 2 años, dos o 3 años, me pasé por un año que jamás, si me vuelvo a nacer, no quiero llegar a ese año yo. ujú, Esos 2 años, no, para mí fue algo tremendo. Entonces, yo me recuerdo que yo decía, si tú ahorita no me hablas a mí, yo no sé qué voy a hacer este día. ujú, Y recuerdo que de alguna otra manera, viendo videos, claro, cristianos ujú, o prédicas, de alguna manera Dios me hablaba ahí. Es más, no tengo tan presente así que un día estaba sentado en mi escritorio en mi trabajo, ujú, ya para irme para hacer mi día, y me entra un mensaje, ¡ping! Y era la Biblia. Y mm, yo tengo, para que sepa, yo tengo la Biblia, me manda la Biblia los versos a mí. Y lo leo ujú, en serio. Todo lo que le dije a Dios en ese día de oración, ujú, parecía que Él me estaba contestando para atrás. No, no parecía, perdón. Déjame, me detengo. No, me estaba contestando. Y es que es ahí cuando uno dice, man, ujú, no tengo por qué estar de esta manera. yeah, yeah, y es algo que honestamente cada persona puede identificarse con lo que acabas de decir, porque todos hemos tenido que pasar por situaciones. Sí, sí. Y algo que estoy viendo del otro lado de la moneda es quizás hay personas que nunca se han sentido solos. Ujú. No sé cómo le hacen. Pero yo pienso que cada persona ha pasado temporadas, Sí, etapas que se sí, sienten solos. sí. Nomás el problema que hay muchos que aparentan o dan la apariencia que todo está bien Sí, sí. y en nombre de súper religioso, súper espiritual, nunca son, ¿cómo te puedo decir? Vulnerables de decir, yo me siento solo ahorita. Y Humildes para humildes decir. para decir, yo creo en la palabra de Dios, pero ahorita Sí, necesito a alguien que sí, me ayude. sí. Necesito que estén ahí
ayudándome porque necesito. Hay a veces, Pepe, que yo en lo personal le doy gracias a Dios por mi esposa y por ti, porque a ustedes les digo a veces en momentos duros, oscuros, Sí. que yo nomás tengo que decirlo. Ujú. Y el problema mío es que yo tengo la respuesta de cada cosa que estoy pasando. Tanto leer y estudiar y ya tengo consejo para todo, pero cuando uno tiene que pasar por eso es Sí, totalmente diferente. totalmente, yes. Y ahí a veces pienso, man, le doy gracias a Dios por ustedes que han sabido cómo escucharme, Sí, no condenarme, no tirar indirectas y no dejarme que me quede en el sí, piso, sí, levantarme sí, y recordarme, hey, no estás solo, Dios está contigo, una palabra de aliento, y eso honestamente me fortalece. yeah. Y así mucha gente hoy en día lo necesitan. Así En es. estos tiempos siento que hay mucha gente que todo lo que necesita es un abrazo, Sí. una palabra de aliento, Vamos, una sonrisa, una neta. sonrisa, algo. Yes. Hey, Dios está contigo, yo estoy aquí, necesitas algo, cualquier cosa, déjame saber. Sí, Eso cambia todo. sí, Eso cambia todo y regresando a lo que dijiste de Job, eso me impacta a mí porque lo mencionaste, es Job 2:9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. híjole, Job en su peor momento, wow. su misma esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Si fuera poco, pierde sus riquezas, pierde sus hijos, pierde su salud. Amigos. A mí, y no, vamos a los amigos, porque ahí es donde su esposa primero, la que supuestamente es la ayuda idónea Sí, de Job, sí, sí, que está ahí y ciertamente ella también sufrió, sí, ¿ok? Tampoco es otro mensaje para otro día, pero en este momento ella le dice en su desesperación, en su dolor, en su ujú, angustia, maldice a Dios y muérete. ujú. Job está ahí, dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Sí, La integridad de este hombre que él supo diferenciar y lo que me ministra esa pregunta retórica. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y es wow. Job 2, verso 9. Eso me ministra Sí, porque en los tiempos de dolor a veces culpamos a Dios. ujú, En esos momentos de soledad perdemos a un ser querido, sentimos ese dolor, esa angustia y somos tentados de echarle la culpa a Dios y sí, sí, decir, sí, por la culpa, por tu culpa, estoy así. Y quizás abiertamente con nuestros labios no lo decimos, pero por no querer acercarnos al templo, a gente que nos ayude, a veces le estamos dando la espalda a Dios sin sí, saberlo. sí, 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 totalmente. Y nos aislamos y ahí vamos a lo mismo que hablamos al comienzo. Así que, pero de los amigos, Pepe, dice la Biblia que 3 amigos vinieron. Y dice la Biblia que ellos trataron de consolarlo. Y dice la Biblia que ellos ayunaron y no hablaron por 7 días y 7 noches, dice el verso 13. Ninguno le hablaba, le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Pero el problema fue cuando abrieron su boca. Se quedaron en ese 7 días, 7 noches. Si ahí hubiera terminado, hubiera estado todo bien. Hubiera sido lo perfecto, ¿no? Pero empezaron a abrir su boca Yeah. y empezaron a decirles cosas que no iban. Ujú, Lo empezaron a culpar de cierto pecastes ujú, y ahora estás viendo las consecuencias. sí, Y Job, frustrado, dice, y no quise hablar de esto, pero capítulo 3 habla que Job maldice el día en que nació. Y él en su desesperación, en su soledad, en su angustia, empieza a frustrarse y maldecir el día que nació. Y luego los amigos, en vez de ayudarlo, lo condenaron. sí, sí, Y resumimos el libro de Job, Dios lo confronta y luego Dios confronta a los amigos ujú, ujú. y los reprende. Sí, Y le dice a Job que ore por ellos. Por amor a Job y por las ofrendas y las oraciones de Job, Dios tiene misericordia de los amigos. imagínate, en medio de su problema, en Yeah. medio de su dolor,
ahora Hope tiene que orar por ellos. Es algo que hay veces que uno mismo va a tener que tomar valor y hacer cosas. Yeah. Va a tomar valor, uno a veces tiene que tomar valor en medio de todo eso, sufrimiento, cuando uno se aísla, cuando uno se cohíbe, cuando uno se está en la soledad. Muchas veces tiene uno que tomar decisiones para uno salir de eso, de eso. Se requiere mucho, Nathan. Yo pienso que tampoco quiero sonar como si no estoy siendo comprensivo o que estoy siendo insensible a lo que la gente pasa, porque la soledad es, yo creo que tú y yo resumimos que la soledad es algo muy malo, es algo muy que duele mucho, pero muchas veces vamos a tener que nosotros mismos, no la gente, no va a venir Dios a una aparición y decir levántate y vete, y no, uno va a tener que tomar con todo ese dolor, con toda esa angustia que uno sienta, uno hay veces que va a tener que agarrar valor cuando llega la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Porque la ironía aquí es de que si uno lee la palabra de Dios, muchas veces la palabra de Dios no nos da fuerza. Al contrario, nos dice, man, me va a costar. Y muchos se mantienen ahí porque saben que es un precio que se tiene que pagar para salir de la soledad, ¿verdad? Pero vemos que Job, man, que en medio de todo eso, imagínate que Dios le dice, ve y ora por ellos y esto, y ministras y todo, pero pues si yo soy el afectado, yo soy la víctima, ¿me entiendes? Y hay veces que uno va a tener que hacer así. En fin, van a haber momentos donde, como mencionaste, aunque uno necesite ayuda de alguien más, no va a haber nadie ahí. Van a haber momentos donde no va a haber nadie que nos dé una palabra de aliento. Vamos a tener que pasar el proceso solo. Sí. Pero ahí es donde nosotros tenemos esa promesa de que Dios estará con nosotros. Yes. Él va a estar ahí con nosotros dándonos ese consuelo. Dice la Biblia que Él es Dios de toda consolación, así que Él nos va a ayudar a través de personas, a través de circunstancias. Dios se va a dar a conocer en maneras totalmente distintas. He hablado con gente donde sienten un abrazo de Dios a través de un canto, a través de una plática, a través de las circunstancias, donde quizás el marido la dejó a los hijos abandonados, y en ese tiempo esa hermana, esa mujer tuvo que aprender a levantarse y seguir caminando. Sí, totalmente. Y yo admiro a esas mujeres que saben cómo seguir caminando, aún en medio del dolor. Sí. Y son esas personas que quizás nunca recibieron una palabra de aliento, Pepe. Por eso esa cultura tiene que cambiar. Sí. Por eso quiero tomar este tiempo, y para los que nos están viendo, ya estamos concluyendo, pero queremos hacer ese cambio. Sí. Porque ha habido una cultura donde en nombre de espiritualidad no somos capaces de hablar. No somos capaces de mirar el dolor de la persona. Nos hemos hecho insensibles y no hacemos algo para ayudar o de extender una mano de ayuda. Sí. Y yo creo que todos nosotros, yo me incluyo, podemos ser mejores en eso. Sí. Porque hay mucha gente hoy mismo sufriendo con la soledad. Y ciertamente van a haber situaciones donde va a ser difícil, pero hay esperanza. Sí, claro. Y Dios quiere usarnos a nosotros, quiere usar a los que nos están viendo para hacer una ayuda. En este tiempo en la vida podemos nosotros buscar la manera de bendecir a alguien, de animar a alguien, y yo creo que tenemos suficiente palabra que nos puede llenar de ¿cómo te podría decir? Seguridad. Y porque dice la Biblia, mira, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, lo que estamos pasando en medio de la soledad, eso está produciendo algo mayor en nosotros. Sí. Así que la palabra de Dios viene a enfocarnos, a alinearnos al propósito
Y así nosotros, que quizás no estamos pasando por la soledad, podemos animar a otros. A otros, sí, sí, sí. Porque mañana no sabemos qué vendrá. Ya, ya. Job estaba bien, Sí, millonario, lo tuvo todo. sí. Y en un día cambió todo. 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 Así que eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Y ese es el error que tenemos. Eso le puede pasar a la persona más santa, Sí, sí. al hogar más centrado. Ujú. Por eso ahorita es el tiempo de buscar de Dios, Sí. buscar ayuda, unirnos hoy más que nunca, Pepe. Sí. Unirnos y pedirle a Dios misericordia por Sí. nuestros hogares. Sí. Pedirle a Dios que nos ayude de poder ser ese apoyo hacia los demás. Ujú. Porque, como te digo, hay mucha gente que quizá no tiene esa misma bendición Sí. de tener un hogar estable. Sí. Sabes de que ahorita que estabas hablando de eso, Nathan, cuando fue el viernes, hubo un grupo de hermanos. Yo los saludé y era para la cena de Acción de Gracias, ¿no? Ujú. Y el Black Friday, vamos. Pues fuimos a orar y todo. Y le digo, hermano, ¿cómo la pasó, hermano? Y tú sabes, hablando con ellos. Ujú. Me dice, pues en las calles, hermano. ¿Cómo que en las calles? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué lo echaron o qué le...? No, estábamos dando comida, hermano. Nos juntamos un grupo de hermanos, no muchos, y nos empezamos a la gente que vive en las calles, empezar a darle. Nathan, quise llorar, en serio. ¿Sabes por qué? Porque yo expectaba que me dijera, no, bien a gusto, comimos mucho, y mire, y yo iba con mi estómago lleno. No. Pero me dio mucho gusto, mucho gusto que tomen esa iniciativa, porque a lo mejor con ese pan, con ese, no sé, lo que les dieron café a una persona que no es cristiana, Ujú. ¿ok? O que fue cristiano, porque tú te vas a dar, y esto me lo dijo uno que vive en las calles, me dice, y que es hispano, me dijo, tú te vas a impresionar Ujú. de la clase de gente que vive en las calles, doctores, ingenieros, pastores, evangelistas, cristianos, de que estaban en un punto Ujú. súper alto. Y yo me quedé, sí, cierto. Mm. Entonces, a lo mejor con un café, con un pan, lo que le dieron, les recuerda que Dios está ahí. Dios no los ha dejado. ¿Me entiendes? Y eso, para mí, Yeah. imagínate qué gozo para ellos decir que no Ujú. se sienten solos, Ujú. de que saben que todavía hay esperanza para ellos. Yeah. Wow, eso está fuerte, Pepe. Yeah. Y eso nos pone, en el caso mío, a reflexionar y de hacer conciencia de podemos hacer más. Sí, Yo puedo hacer más. sí, Y él hablando de ser insensibles ujú, cuando la soledad viene. ujú, A veces nosotros nos hacemos insensibles y vemos quizás la persona está en esa soledad y no podemos hacer nada sí, sí, porque nosotros estamos bien. sí, Así que antes de terminar, quiero compartir esta palabra, este pasaje es en Isaías capítulo 58, verso 9 al 12. Quiero leerlo porque siento que es para alguien viéndonos. Y para combatir la soledad, Pepe, tenemos que usar la palabra de Dios. amén, y totalmente. Unirnos a la palabra de Dios, a declararla, creerla, vivirla, y nosotros como creyentes ser esa extensión de la palabra de Dios, porque a veces se nos olvida que dice la Biblia en Juan 1 que Jesús era el verbo. Ujú, O sea, Él era la palabra encarnada. sí, Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos siendo comisionados a hacer extensiones de esa misma palabra. sí, No es para tener información, no, no es para aprendernos la Biblia de cuero a cuero, no es para decirme sé la Biblia, sí. es ponerla en práctica. Y si tú buscas la palabra verbo, Ujú. significa acción. Mm. So, como dices tú, Yeah. uno lee la palabra, pero Ujú. para ponerla en acción, Ujú. ¿verdad? En ponerla, como estos hermanos que te digo, Yeah. a mí me dio mucho gusto por ellos. Dice, verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad
Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, ahí tenemos que hacer algo, Pepe. Sí, sí. La soledad viene ciertamente por situaciones que son fuera de nuestro control, pero tenemos que hacer de nuestra parte. Ujú, Cuando clamamos a Dios, Él va a decir, heme aquí. ujú. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios va a hacer cambios. Sí. Dios va a querer que nosotros empecemos a hacer, aquí dice, y si dieres tu pan al hambriento, y dice, y saciares al alma afligida, es decir, hacer algo para el prójimo. En tu dolor, en tu soledad, estás dispuesto a hacer algo para alguien más. Sí. Ahí es lo que dice la palabra, en las tinieblas nacerá tu luz. Hay mucha gente que en la soledad se sienten en tinieblas. Ujú. Hay una oscuridad que para ellos es insoportable. Pero dice la palabra, cuando nosotros hacemos de nuestra parte y clamamos a Dios, Ujú. Él en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Wow. Es palabra de Dios, Sí, pero va a tomar acción, como hablamos, y va a tomar esfuerzo. sí, Esfuerzo de levantarse uno cuando sí, no se quiere sí, levantar, porque la soledad, a veces yo he hablado con gente que dice, no me quiero levantar de la cama. sí. No Es ya. tanto la angustia, me siento tan solo, no tengo sentido de vivir, no se quieren levantar. Esta palabra nos va a empujar a hacer esfuerzo Sí, sí. de levantarnos y buscar fuerzas. Y ahí es donde Dios nos va a honrar. Y dice verso 11, Jehová te pastoreará, y es promesa de Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, Wow. y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, aquí es una bendición, una promesa generacional, tu descendencia. Sí, sí, sí. Dice verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Wow. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Wow. Ese es el deseo de Plática Juvenil. Sí, sí. De nosotros tener algo donde la gente pueda decir, aquí estamos tratando de construir algo. Ujú, Queremos ser reparadores de portillos. ujú. Queremos ser restauradores de calzadas para habitar. Queremos nosotros ser llamados como eso. Sí. Pero eso va a tomar esfuerzo, Ujú. va a tomar oración, porque aquí clamar a Dios es orar, hablar con Dios, Sí, sí, orar. Y dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé en Ujú, Jeremías. ujú. Cuando nosotros hablamos con Dios en la soledad, en la angustia, en el dolor, Dios va a responder. Sí. Nos va a dar estrategia, nos va a enderezar, porque también hablar con Dios no es dejar que Dios nos apañe Sí. Que sentimientos y todo sea, nos sobe, ok, it's okay. No, a veces Dios va a decir, no, levántate. Te escucho, te entiendo, pero levántate. sí, No te puedes quedar así. sí, Esa es la diferencia entre la gente del mundo. La gente secular hoy en día lo justifican y dicen, está bien, ujú, nadie te entiende, todos te sí, odian, sí, aquí estoy yo contigo, sí, y te justifican el pecado, las malas decisiones, las sí, adicciones, y dicen, no, pues está bien, acá no te entienden, ujú, perdiste tu trabajo, perdiste un ser querido, está bien. Pero la palabra de Dios nos alinea, y a veces la gente lo toma sí, como algo, una ofensa, ujú, y Dios está diciendo, yo te voy a pastorear para siempre. En la sequía saciar a tu alma, voy a saciar tu alma, voy a dar vigor a tus huesos. Y luego dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Así que tu generación va a hacer el trabajo también. ya. No nomás termina contigo, tus hijos y los hijos de tus hijos van a seguir el trabajo. Qué bendición es Sí. eso, neta. Que eso, como dices tú, esa palabra nos alienta Ujú. mucho, mucho, este, para poder seguir adelante Yeah. y para poder saber que hay una esperanza Ujú. y que no se sientan solos. Que esa palabra yo pienso que deberían de ponerla en práctica. Ujú. Y obviamente cuesta,
Sabemos eso, Yeah. cuesta, pero no es imposible. Y también agarrarnos, porque esto a veces nos tiene que motivar también, de que el beneficio de hacerlo, nuestra generación va a ser bendecida, va a ser afectada por eso para bien. Entonces yo pienso que aquí hay que hacer una evaluación de cada uno, ¿no? Muchas veces no estamos ni para eso, pero muchas veces tenemos que oír algo, decir, ok, esto me sirve, esto no me sirve. Y ya sabiendo todo eso, tenemos que poner esa palabra por obra. Y la soledad, obviamente, y por lo general, y 100% es algo que nos estanca y es algo que nos aísla y nos destruye, porque va destruyendo la vida espiritual, va destruyendo el alma, va destruyéndote tu salud, tu físico, todo eso. Yo pienso que en este tema que acabamos de hablar, es un tema muy, muy importante hasta para uno, porque esto lo alienta a uno a seguir y saber que Dios está con nosotros y saber que Dios nos va a usar para que nosotros podamos ser de bendición para la gente. Así es. Así es, y espero que todos que nos están viendo entiendan que Dios es un Dios real. Y si usted no conoce al Señor, es tiempo de, antes de que empecemos un nuevo año, dele su vida a Cristo. Es algo simple. Usted puede hacer una oración de corazón y decir, Cristo, ven a mi corazón. Yo confieso mis pecados, reconozco que soy pecador y necesito que me cambies, que tu sangre me purifique. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una nueva persona. Cuando usted hace esa oración de corazón y usted admite sus fallas y que quiere empezar una vida nueva en el Señor, Dios ahora viene a tomar lugar en su corazón. Amén. Dice la Biblia que ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Ya el pasado ya pasó y ahora tenemos una nueva vida en el Señor. Amén. Y ahí es donde Dios nos va a ayudar. Quizás esa emoción, ese sentimiento, quizás no se va a ir de la noche a la mañana, pero ahora tenemos esa convicción, esa seguridad de que Dios está con nosotros, que Dios está en los detalles y Dios nos quiere bendecir aún en medio de esos sentimientos de soledad. Sí, así es. Así que no se estanque, no deje que la soledad los estanque, porque la soledad no viene de Dios. Ciertamente es una emoción que uno siente por las circunstancias o por lo que sucede en la vida, pero la palabra de Dios nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí. Eso me dice a mí que Dios está en control. Así que únase a la visión de Plática Juvenil, suscríbase a nuestra página, ahí nuestro canal de YouTube, síganos a través de Instagram, a través de Facebook. Estamos todos los jueves en la página de Templo de Alabanza. Queremos que sean parte de lo que estamos compartiendo. Son temas que son diseñados para bendecir al hogar, bendecir a las familias, a los padres, a los jóvenes, a la gente que realmente quiere crecer en su relación con Dios. Plática Juvenil es para aquellas personas. No sé si quieres añadirle, Pepe. No, pues más que nada que nos sigan y que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen. Y también que compartan estos videos ahí con la gente que está allá. Por ejemplo, yo comparto los videos con mi familia en México y la bendición es de que podemos compartir esto, no tenemos barreras. Si esto ha sido de bendición para ustedes, compártanlo también, compartan la bendición que puede ser. No somos nosotros, es Dios usándonos a nosotros y a ustedes también que nos están viendo. Porque no sabemos, a lo mejor una palabra que podamos haber dado o que Dios nos ha dado, pues puede ser de bendición para ese joven, para ese hermano, lo que sea. Y pues nada, pues muy bendecido, Nathan, muy bendecido. Así es. Que Dios los bendiga, feliz Navidad. Y esta próxima semana vamos a estar hablando algo antes de empezar un nuevo año. Vamos a hablar algo muy importante que no se lo tiene que perder. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.